diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy queremos darte las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gracia que nos alcanzó y porque nos tiene establecido en la congregación de Renuevo de Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Y esta mañana, Señor, te pido que en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que toque nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, pueda entrar como una espada de dos filos para separar el alma y el espíritu. Así que glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador. Muy buenos días, hermanos. Voy a tener la oportunidad de predicar el tema que se llama Sed del mismo sentir. Si nosotros vemos el contexto a nivel mundial, nos damos cuenta que cada república, que cada nación o cada país tiene leyes. Y nuestro país no está exento de tener esas leyes. Por ejemplo, acá hay leyes de tipo penal, leyes administrativas, hay leyes del medio ambiente, leyes de aguas, y podríamos citar un sinnúmero de leyes. Pero también el reino de Dios tiene sus leyes. Los conocemos como leyes, mandamientos, decretos, y esas leyes o esos mandamientos que Dios estableció a través de su palabra es para que nosotros, que formamos parte del reino de Dios, podamos vivir bajo esas leyes, bajo esos principios y bajo esos mandamientos, y poder decir los dos grandes mandamientos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son dos grandes mandamientos que Dios estableció y que hoy día deberíamos nosotros vivir esos mandamientos. Hoy voy a hablar de varios principios, son 6 en total. Hace un mes que predicaba, hablé de los primeros 6, hoy voy a darle la continuidad. Y la primera pregunta que quiero hacer es: ¿por qué nos cuesta relacionarnos con los demás miembros de la congregación? Es una pregunta que cada uno de nosotros se debería de hacer, y asimismo les pido que cada uno de ustedes se pueda responder. Hay un canto que dice: si no lees la Biblia, si te olvidas de orar, no crecerás. Lo repito. Hay un canto que dice: si no lees la Biblia, si te olvidas de orar, no crecerás. Esto resulta una verdad práctica importante. La disciplina de la lectura de la palabra de Dios y la oración al Dios de la palabra no debe de ser menospreciada jamás. Los 176 versículos del Salmo 119 dice: destacan la enseñanza de que hay una gran bendición y que viene a través del estudio de la palabra de Dios. Asimismo, hay un sinfín de salmos que destacan la necesidad de orar bajo todo tipo de circunstancias. Pero a veces nosotros nos centramos en el estudio personal de la palabra de Dios y la oración en privado, y podemos correr el riesgo de pasar por alto la enseñanza igualmente importante de la palabra de Dios, que dice que necesitamos a los demás para crecer espiritualmente. Uno solo no puede crecer. Necesitamos estar en una congregación para precisamente crecer. El significado de la palabra griega, que se llama ayelón, que en directo quiere decir unos
a otros o bien mutuamente. Se refiere a las relaciones. Y ahí es donde muchas veces a nosotros nos cuesta. Nos cuesta relacionarnos con los demás. ¿Por qué? Porque aún hay muchos prejuicios, aún hay cosas dentro de nosotros que no hemos derribado esas fortalezas, como predicaba el pastor domingos anteriores. Y esas fortalezas están en nuestra mente y no nos dejan avanzar para podernos relacionar de una manera correcta con los miembros de la congregación. En todos los casos, los unos a los otros requiere más de una persona y suele incluir a un grupo de personas. Para crecer espiritualmente en los caminos de Dios, necesitamos de los unos a los otros. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa la imagen de crecer espiritualmente y suele referirse a los unos a los otros. Por ejemplo, en el libro de Romanos encontramos que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este es un mandamiento que Dios estableció en su palabra y que nosotros deberíamos de considerarlo precisamente para hacerlo vida en nuestras vidas. Debemos de amarnos los unos a los otros con amor fraternal, como hermanos. Pero también debemos de honrarnos, prefiriéndonos los unos a los otros. Y cuando hablamos de honrarnos, esto es algo recíproco. Es de dos vías. No puedo esperar yo que me honren si yo no voy a honrar antes, porque entonces no me estoy relacionando de una manera correcta con mis hermanos. También en el libro de Romanos encontramos que dice: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y cuando habla de recibirnos, se está refiriendo que nos debemos de aceptar tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras cualidades, porque si el Señor Jesús nos ha aceptado dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo, con todos esos defectos y con todos esos pecados que nosotros teníamos, ¿por qué nosotros también no vamos a hacer lo mismo que Él hizo? Pero muchas veces los prejuicios son los que no nos hacen avanzar, porque inmediatamente nosotros señalamos los errores, las faltas de los hermanos, pero no somos capaces de señalarnos nosotros mismos. Por eso en el libro de Mateo dice que uno quiere quitar la paja del ojo ajeno, pero no ve uno la viga que tiene su propio ojo. También en la palabra de Dios encontramos que dice: consideraos unos a los otros para estimularnos y al amor y a las buenas obras. En la congregación habemos personas más crecidas, otras que están en el proceso, etcétera, etcétera. Y si nos ayudamos mutuamente, pues yo creo que el recorrer el peregrinaje que tenemos acá, pues va a ser mucho más fácil, porque somos nosotros muchas veces lo que los hacemos difícil. Entonces voy a desarrollar el primer principio y se llama sed del mismo sentir. Qué bonito es que todos estuviéramos con el mismo sentir, con el mismo sentimiento, porque entonces podríamos mostrar la gloria de Dios reflejada a través de las vidas de cada uno de nosotros. En Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, la paciencia y la consolación, ¿de parte de quién vienen? De parte de Dios, para que nosotros tengamos ese mismo sentir y seamos personas pacientes y en un momento dado podamos consolar a los hermanos que les cuesta o que están pasando por alguna situación difícil. Ese es el sentir de Dios, y quiere que su iglesia, que nosotros como sus hijos y como hermanos, pues nos llevemos bien y que realmente podamos llegar algún día a tener ese mismo sentimiento, porque entonces vamos a estar glorificando a Dios en nuestras vidas. Cuando en la Biblia se habla del cuerpo de Cristo, se menciona la unidad. Somos uno.
Definitivamente nosotros, si nos miramos, hay muchas diferencias, somos personas heterogéneas en lo físico, en lo intelectual y en muchas cosas más, pero eso no debería de ser una barrera para precisamente cuando entramos acá o estemos en cualquier otro lado, mantener siempre esa unidad. Porque Dios tiene, cuando dicen a Shema, por ejemplo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no se está refiriendo a números, sino que se está refiriendo precisamente a unidad. Y así nos ve Dios a nosotros como una unidad, con ese mismo sentir, con esos mismos sentimientos. Entonces dice que las divisiones y competencias en la familia de Dios no deben de existir. Cuando ocurren, definitivamente no se manifiesta el poder sobrenatural de Dios dentro de la iglesia. Entonces, esto me debería llamar a la reflexión, porque si yo veo que hay división en mi iglesia, o que se están haciendo las cosas por competir, por ver quién las hace mejor, entonces como que es el momento para que nosotros nos pongamos de acuerdo y platiquemos con las personas que no están propiciando precisamente la unidad, sino que lo que están trayendo es la división, la competencia, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Dice, divide y vencerás, y muchas veces el mundo nos ha enseñado a ser competitivos. Queremos nosotros ser los mejores. Yo quisiera ser el mejor predicador, quisiera ser el mejor orador, pero eso al cuerpo de Cristo no le beneficia porque todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de poder hacer bien las cosas. Pero dice que el pecado siempre divide y separa, pero la gracia de Dios nos hace uno en Él. Es esa gracia la que nosotros deberíamos estar pidiendo cada día. Que la gracia de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Que podamos ser solo uno. Que podamos mostrar la unidad del cuerpo de Cristo. Porque en Juan 17, versículos 21 y 22 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿qué está en el corazón de Dios? Que todos nosotros seamos uno. Que dice que ellos sean uno en nosotros. O sea, nosotros en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en Dios Padre, tenemos que mostrar esa unidad precisamente y no tener divisiones, ni pleitos, ni contiendas a nivel de congregación. Porque entonces cuando hay unidad estamos mostrando la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Entonces la unidad revela la verdadera esencia del Evangelio. ¿Estaremos revelando la verdadera esencia del Evangelio nosotros como iglesia? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Porque dice, la unidad revela la verdadera esencia del Evangelio. Es el medio más poderoso de comunicar a los hombres incrédulos que Jesús es Dios. Por eso vamos a ver más adelante el mandamiento que Dios establece para su iglesia, que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo logramos esto? Cada creyente tiene que hacer su parte. Podemos ver, algunos estamos tratando la manera de hacerlo, pero hay otros que no lo están haciendo. Y por lo tanto no se puede manifestar esa unidad de esa manera. Entonces cada creyente tiene que hacer su parte. Tenemos que guardar la unidad y resolver los problemas que surgen. Problemas, dificultades, diferencias siempre van a haber, pero como nosotros tenemos el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Pues vamos a solucionar cualquier tipo de situación, conflicto que se esté dando. La clave de la unidad es la madurez cristiana reflejada en amor. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que madurar precisamente para mostrar esa unidad y que la gente pueda ver que realmente nosotros proclamamos y dependemos de un Dios que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Si la unidad está basada en el hecho de que somos hermanos, entonces la unidad va por encima de estas diferencias de doctrina y tradición. Pero muchas veces nosotros venimos del mundo, venimos de diferentes tipos de familias,
donde muchas veces ni dentro de la familia de sangre se da la unidad y se da el amor de Dios. Podemos ver familias divididas, con problemas, con conflictos, con pleitos, con todo. Pero eso no es realmente lo que Dios ha querido. Pero es porque el enemigo se ha metido y a través de todos los preceptos y cosas que nos enseña el mundo, pues nosotros muchas veces lo practicamos no solo en el seno de la familia, sino que también lo traemos a la iglesia. Pero ¿qué quiere decir ser del mismo sentir? Es buscar la unidad con todos los hermanos, incluso con los de otras denominaciones e iglesias que practiquen la sana doctrina. ¿Por qué? Con otras iglesias o denominaciones que practiquen la sana doctrina. Porque si ellos no están en la doctrina correcta, corremos el riesgo que si yo no soy una persona madura, pues me van a contaminar y me voy a dejar yo persuadir o llevar por ese tipo de doctrina y voy a querer yo terminar haciendo lo que esta persona hace o congregándome donde él se congrega. Ese es el riesgo muchas veces cuando nosotros somos inmaduros. Pero también vamos a hablar del otro principio que es servidos los unos a los otros. El servicio es algo que debe caracterizar y que debe de ser algo genuino en los hijos de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, encontramos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, muchas veces las personas no entienden qué tipo de libertad es la que nosotros como hijos de Dios podemos practicar. Si bien es cierto que hoy día ya no pertenecemos al diablo, pero le pertenecemos a Cristo porque Él nos redimió, y redimir quiere decir que nos compró del mundo de las tinieblas y nos estableció en la luz admirable de su Hijo Jesús. Pero dice que nosotros no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Y cuando habla de carne no se refiere al cuerpo físico, sino a la naturaleza pecaminosa del ser humano, que se manifiesta en deseos egoístas y contrarios a Dios. Al servir a nuestros hermanos, reflejamos el carácter de Jesucristo. Por eso en Juan 13, 14, 15 encontramos que dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor Jesús nos dio ejemplo de servicio, pero muchas veces nosotros no queremos ser igual a Jesús, porque queremos seguir siendo aquella persona que nos formaron en la familia o en la institución donde estudiamos y nos graduamos y nos enseñaron a ser personas orgullosas, altivas, soberbias, llenas de prejuicios y tantas cosas más. Eso muchas veces nos detiene para que nosotros seamos verdaderos siervos del reino de los cielos. Porque dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Si Jesús, siendo Dios, se despojó de toda esa divinidad, de toda esa deidad, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, ¿por qué nosotros no podemos también asumir ese rol? Ese papel que Jesús hizo, y lo hizo por amor. Ese es el amor que nosotros deberíamos de entender y practicar, porque aún siendo Dios, por cada uno de nosotros murió en esa cruz del Calvario. En el libro de Mateo encontramos que dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Nosotros podemos ver a las diferentes autoridades que han pasado a lo largo de nuestra vida. Una autoridad pues anda acompañado de un gran grupo de personas que la cuidan. No fácilmente uno se puede acercar a ellas y solo basta para que den una orden y las personas que están a su alrededor la ejecuten. Pero dice que en el reino de los cielos no es eso. Si los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas poder,
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es lo que Dios estableció en su palabra. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Muchas veces nosotros queremos ocupar los primeros lugares, ser reconocidos, ser aplaudidos y ser premiados muchas veces, pero a eso no nos ha llamado el Señor. Por eso dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque aquí viene el ejemplo y la reflexión. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Imagínense, Él dio su vida y vivió una vida humilde, diríamos, porque para empezar, nace en un pesebre, en un establo. Crece y muchas veces cuando una persona lo quiso seguir, le dijo, mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Él no anduvo en grandes camellos o en grandes caballos de raza ahí paseándose de un lado para otro, sino que lo hizo a pie. Y por eso leímos en el pasaje anterior de que como ellos caminaban por esos lugares llenos de polvo, y en ese tiempo no tenían zapatos como los que tenemos hoy día, pues los pies se les empolvaban. Y cada vez que llegaban a una casa, pues tenían que lavarle los pies. Y Él les da un ejemplo. Hoy día nosotros pues andamos bien calzados, no necesitamos, ya muchas veces no se empolvan nuestros pies. Y por lo tanto, pero sí podemos servirnos en cualquier necesidad que vaya presentándose en la vida de cada uno de nosotros. El mundo valora el poder, la fama y las riquezas. Ustedes se han dado cuenta quiénes son famosos a nivel mundial, a nivel nacional o a nivel local. Pues las personas que tienen mucho poder, aquellas personas que son reconocidos por los diferentes medios de comunicación, tienen una fama que se la han ganado, pero también que reconocemos nosotros y vemos con mucha admiración a las personas que a lo largo de su vida han acumulado grandes riquezas. Pero dice que en el reino de Dios lo más importante es el servicio. Entonces, si yo estoy en el reino de Dios, bajo las leyes de Dios, bajo los mandamientos de Dios, ¿qué me corresponde hacer? Me corresponde servir. Me corresponde aplicar estos principios a mi vida. Porque si bien es cierto, hoy no hay castigos severos como se dieron anteriormente, y, por ejemplo, no estamos bajo las leyes del país que si uno infringe una ley, pues va a ser uno castigado. Posiblemente hasta puede llegar a uno a la cárcel. Pero en el reino de Dios no se está dando así. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros abusemos de la gracia de Dios. Pero dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. Y cuando venga el juicio final, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de lo que hizo con las leyes, con los mandamientos, con los principios de Dios. Si realmente demostró con su estilo de vida que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y también va a dar cuenta si realmente amaba a sus hermanos. Entonces la palabra ministro, que viene del griego diácono, quiere decir siervo. Todos nosotros somos siervos, somos servidores. Recuerde de que la palabra de Dios está escrita en muchas metáforas y cuando nosotros hacemos alusión a la palabra siervo, pues inmediatamente pensamos en un animal. Pero imagínense, esos animales muchas veces son más obedientes que nosotros los humanos. Cuando Pablo dice que debemos servir a nuestros hermanos, está hablando del ministerio mutuo, el uno al otro. Todos somos ministros que sirven al cuerpo de Cristo de acuerdo a sus dones, talentos y destrezas que el Espíritu le haya dado a cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo no sirvo para nada, o yo no tengo ningún talento, o yo no tengo ningún don, porque todos más de alguno tenemos, y esos dones, esos talentos y esas destrezas que el Señor nos ha dado, pues tenemos que ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a hablar del tercer principio, que es sobrellevar la carga los unos a los otros. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2, encontramos que dice:
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, aquí ninguno de nosotros está exento que en un momento pueda cometer una falta, que pueda cometer un delito y porque pueda cometer algún pecado, porque dice que a todos los que sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es implícito el pecado. Imagínense ahora cuando hacemos cosas malas, pero cuando alguno de nosotros sorprenda a alguien que anda en alguna falta, que anda haciendo algo malo, ¿cuál es el deber de nosotros como hermanos de la congregación? Pues debemos nosotros, los que somos espirituales, restaurarles, sacarlo, hacerle, advertirle que lo que está haciendo no es correcto, pero debemos de hacerlo con espíritu de mansedumbre, con humildad y considerándonos a nosotros mismos, porque no vaya a ser de que también yo sea tentado. Muchas veces nosotros no tenemos la sabiduría, el amor, el tacto, la bondad para corregir a alguien, y lo hacemos en la carne y muchas veces producimos humillación, producimos muchas veces, lastimamos ese corazón, podemos ofenderlo, pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, precisamente por si nosotros llegamos a ver a un hermano que está cometiendo algún tipo de falta o anda en algún pecado, pues llamarlo a la corrección y que pueda ser restaurado. Porque dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Imagínense, es una ley. Es una ley que nosotros nos estemos exhortando, animando, corrigiendo, pero todo lo debemos de hacer con amor. Entonces la restauración es una tarea de los cristianos espirituales. Hay dos clases de cristianos. Pongamos atención, hay dos clases de cristianos. Los maduros y los inmaduros. Los maduros manifiestan el fruto del Espíritu Santo, y los inmaduros a veces cuesta distinguirlos como cristianos, porque actúan como actúan las personas del mundo, actúan como las personas inconversas. Entonces la restauración es el verdadero propósito de toda la disciplina que se da en la iglesia. Veamos cuáles son las tres pautas que debemos seguir para restaurar a un hermano que ha caído en pecado. 1. Pongamos atención. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con humildad. No voy yo a enseñorearme, ni a jactarme, ni sentirme superior a él, sino hacerlo con espíritu de mansedumbre. El segundo, considérate a ti mismo, con precaución, porque no vaya a ser que yo también caiga en el mismo pecado o en el mismo descrédito que este hermano está. Y como tercer punto, debo de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios y con oración. Si yo veo que alguno de los hermanos anda en algún pecado, pues mi deber como cristiano, pues es orar por esta persona y pedirle al Señor que me dé el espacio para poder yo tener una plática con él y decirle, mira, yo te vi que estabas haciendo esto, esto y esto y esto. Pero hacerlo con un espíritu de mansedumbre precisamente para que esta persona no se ofenda, ni humillarla, ni nada por el estilo. Pero veamos qué sucede con los que no responden al enfoque manso. Primero, debemos de exhortar con amor a todas las personas, ya sea porque se arrepientan o no se arrepientan. Pero si no responden positivamente a la exhortación o la advertencia que yo le estoy haciendo, debemos de pedirles que dejen la comunión con los creyentes durante un tiempo. ¿Cómo maneja la iglesia esto? Pues si la persona tiene algún cargo, normalmente se le pide que durante ese tiempo que va a ser restaurado, pues ya no esté trabajando en el ministerio, ¿verdad? Si esta persona tiene el Espíritu de Dios
y si realmente nació de nuevo, lo más seguro es que va a acatar la disposición esta, se va a someter a la autoridad, va a ser restaurado y con el tiempo va a ser incorporado nuevamente a su puesto. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no lo acepta? Dice, y si no responden, entonces debemos de dejar de considerarlos como parte de nosotros y tratarlos como que si no fueran creyentes. Imagínense, ya se le hizo la advertencia, se le trató de buena manera, pero esta persona se molestó, se fue ofendido precisamente por esa corrección que se le hizo. Entonces definitivamente es una persona que no ha nacido de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo porque no conoce la palabra de Dios. Entonces ahí sí que uno cumple con todo, porque esa disciplina, si Dios dejó las leyes, es por algo. Nosotros como humanos no podemos vivir sin leyes. Necesitamos las leyes, pero necesitamos practicarlas. Paso al cuarto principio que dice, soportándoos los unos a los otros. Y eso sí es bien difícil, y esto sí es bien duro. Porque muchas veces tenemos que morir a los deseos de la carne. Nosotros queremos muchas veces corregir la vida de medio mundo, pero tenemos que ser considerados en ese sentido. Cuando hablamos de soportarnos los unos a los otros, pues esto me llama a vernos de que todos somos diferentes. Los que han estudiado psicología no me van a dejar mentir que nosotros tenemos un temperamento, tenemos un carácter, y muchas veces ese temperamento refleja cómo yo reacciono a las diferentes situaciones. Por ejemplo, está el temperamento que se conoce como flemático, está el melancólico, está el sanguíneo y también está el colérico. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho, podemos encontrar que Abraham tenía un temperamento flemático, Pedro era sanguíneo, pero Pablo era colérico y Jeremías era melancólico. Por eso le llamaban el profeta llorón. Era bastante melancólico. Entonces, nosotros también tenemos diferentes temperamentos. Por eso reaccionamos de diferentes maneras. Yo me he podido dar cuenta que hay personas que son muy emocionales, mientras que otros tratamos la manera de mantener cierta frialdad. No nos dejamos llevar muchas veces fácilmente por las emociones. Y eso a veces refleja que como que si uno fuera frío o que uno fuera indiferente. Pero lo que pasa es que uno tiene ese tipo de temperamento, ¿verdad? Y por lo tanto uno no reacciona de una manera emocional. Porque, por ejemplo, Pedro, ¿qué pasó? Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, inmediatamente se levantó. Cuando el Señor dijo que lo iban a matar, él dijo, no, eso no te va a pasar. Inmediatamente él reaccionó en una manera emocional, porque era una persona de temperamento sanguíneo. En Efesios 4, 1 y 2 encontramos que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo se encontraba preso en la cárcel en Roma. En ese tiempo todavía tenía cierta libertad, podrían llegar a visitarlo. Y cuando lo llegan a visitar de parte de la iglesia esta de Éfeso, pues él escribe esta carta, juntamente con la carta a los colosenses, por eso se conocen como las cartas gemelas. Y por eso pone aquí, yo pues, preso en el Señor, os ruego. No está ordenando, no está mandando, está rogando que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados a ser santos, a ser personas pacificadoras, a ser personas de limpio corazón, a ser personas justas. Ese es el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Pero debemos de hacerlo con toda humildad, y eso es algo que ninguno de nosotros quiere practicar, la humildad, porque todos nos sentimos importantes y nos creemos merecedores de muchas cosas, y por lo tanto no practicamos la humildad, ni mucho menos somos mansos. ¿Por qué? Porque esos son los principios y valores que nos enseñó el mundo. Entonces, con toda humildad y mansedumbre debemos de soportarnos con mucha paciencia los unos a los otros, pero con el amor de Dios. ¿Cómo yo me lleno del amor de Dios? A través de su palabra, a través de la oración,
a través del ayuno, a través de estar practicando las disciplinas espirituales, porque es la única manera de que nosotros crezcamos y que ese fruto tan anhelado del Espíritu Santo se pueda manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Recuerden que la primera cualidad del fruto del Espíritu Santo es el amor, y eso es lo que nos debería de caracterizar a cada uno de nosotros. En Efesios 4, en los versículos 3 y 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces nosotros debemos de estar solícitos, si quiere decir prestos inmediatamente, ¿verdad? Ponerle mucha atención a esta parte, a mantener la unidad del Espíritu, precisamente porque nosotros somos seres espirituales. Por eso en Juan 4 encontramos que Dios anda buscando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y dice un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo es de la iglesia, el cuerpo es de Jesús, no nos pertenece, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de manifestar ese vínculo de la unidad en el amor de Dios, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, algunos ojos, otros manos, otros pies, otros brazos, etcétera, etcétera. Y cuando todos nos unimos y ponemos nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades al servicio de la iglesia, pues no cabe duda que vamos a mostrar una iglesia gloriosa. Entonces dice, pero también dice un cuerpo, un espíritu, porque el Espíritu Santo solo es uno, y ese Espíritu Santo está viviendo dentro de cada uno de nosotros. Por eso es el Espíritu Santo el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos redarguya, a manera de que nosotros caminemos correctamente. Pero también fuimos llamados a una misma esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Hay una promesa, que es lo que nosotros aún no vemos. Hay necesidad que este cuerpo corrupto descanse, que se convierta al polvo, porque del polvo venimos, al polvo vamos. Pero cuando venga Jesús por segunda vez, nos dará un cuerpo glorificado y estaremos toda una eternidad con Él, donde ya no habrá llanto, dolor, tristeza, ni nada de eso, sino que todo va a ser algo glorioso. También en Efesios 4, versículos 5 y 6 encontramos que dice, tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Aquí no hay varios dioses, o sea, hay personas que dicen es que mi Dios, pero su Dios no es solo de esa persona, porque el Dios es de todos, ¿verdad? Yo no me puedo posicionar solo Dios para mí, porque es el Dios de todo. Como que de esa manera yo estoy actuando de una manera egocéntrica, de una manera egoísta, ¿verdad? Por ahí se dice un Señor, una fe, un bautismo. Cuando nosotros entramos acá este día domingo, todos somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué quiere decir bautismo? Bautismo quiere decir inmerso, nos estamos inmersiendo en la presencia de Dios, en la presencia espiritual. Entonces estamos siendo bautizados cada domingo, cada vez que nos reunimos para mostrar precisamente la gloria de Dios. Porque tenemos un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es solo uno, por eso Jehová nuestro Dios uno es. Tenemos un solo Padre, el cual está sobre todos nosotros, está por todos nosotros y está en todos nosotros. Esa es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa soportar? Significa ser tolerante hacia otros hermanos. Tolerar con paciencia sus debilidades e idiosincrasias, en un espíritu de perdonar a otros en áreas no pecaminosas. Y cuando hablo de idiosincrasia, ¿a qué me refiero? A su carácter, a su temperamento, a sus rasgos que le caracterizan, ¿verdad? En el libro de Colosenses encontramos que dice, en Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué nos debemos de vestir? No se está refiriendo a ponernos la camisa, el pantalón, el vestido, los calcetines, etcétera, etcétera. Está hablándonos espiritualmente y
como escogidos de Dios, nos debemos de vestir de santidad, de amarlos, de entrañable misericordia, que eso se ha perdido hoy día. Yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo, pero yo quiero ser duro con la otra persona. Y eso pasó y está en el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando alguien le debía a una persona y resulta de que él va ante Dios y el Señor lo perdona, pero se da cuenta al salir de que hay otro que a él le debía también y no lo perdona. Y entonces, ¿cómo es posible de que yo sí pida misericordia, pero yo no tenga misericordia? Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, también nosotros tenemos que ser misericordiosos con los hermanos, precisamente para perdonarnos y mantener esa unidad y estar en el mismo sentir. Entonces debemos de vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. La clave aquí es la paciencia. Tenemos que llenarnos de la paciencia y esa es la tercera característica del fruto del Espíritu Santo. Nadie es perfecto. Todos fallamos, pero la longanimidad, implica la capacidad de esperar con calma y perseverancia en medio de las adversidades, demostrando una fortaleza de ánimo frente a situaciones difíciles y prolongadas. Eso es longanimidad, pero también necesito la paciencia. La longanimidad y la paciencia deben marcar nuestras vidas, dándonos tolerancia hacia los otros, pero hay que esforzarnos. ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones con los demás? Dice, haz una lista de los cristianos con que tienes problemas para relacionarse. Si no hay ninguno, alabado sea Dios. Pero si hay alguno, ora por esa persona y perdónalo. Y a mí me gustaría llamarlos a unos cuantos segundos de reflexión y pensemos y hagamos una lista de aquellas personas con las cuales nosotros tenemos problemas. Yo sé que muchos tienen un cuaderno, tienen un lápiz, algunos otros no, pero mentalmente podríamos escribir nosotros con quién nos estamos llevando mal. ¿Quién nos hizo algo que nosotros todavía no hayamos perdonado? Si en su lista que hizo mentalmente o en lo que escribió no encontró a ninguna persona, pues alabado sea el Señor, porque usted está actuando como un verdadero hijo de Dios. Pero si hay alguien que usted todavía no ha perdonado, que todavía usted se siente lastimado por esta persona, ¿qué podemos hacer? Oremos por esa persona y perdonémoslo. Tomémonos unos cuantos segundos y digámosle, Señor, ayúdame a perdonar a esa persona que yo puse en mi lista mental o en la persona que yo escribí en mi cuaderno, Padre. Yo sé que me ofendió, me lastimó, pero te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que traiga el perdón hacia mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Veremos el quinto principio, que es someternos los unos a los otros. En el libro de Efesios 5:21 encontramos que dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y cuando habla de temor de Dios no se está refiriendo al miedo al castigo, sino que se está refiriendo a la reverencia y al respeto que nosotros debemos demostrar por la palabra de Dios. La sumisión en el cuerpo de Cristo es mutua y se aplica a todos. La sumisión es sinónimo de obediencia, significa ceder al consejo o aviso de otros. ¿A quiénes nos debemos de someter? Pues nos debemos de sujetar a los ancianos y a los unos a los otros, y esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nosotros debemos de respetar a las personas mayores, a los ancianos, a las personas que están arriba de nosotros espiritualmente, ¿verdad? Porque entonces estamos nosotros
sujetándonos, y esto es lo que le agrada al Señor, porque la sujeción esta no es para humillación, no es para ofender ni para lastimar a nada, sino que para contrario, mostrar esa unidad que tanto anda necesitando el cuerpo de Cristo. Pero también debemos de sujetarnos a la autoridad y al liderazgo. A la autoridad y al liderazgo de la iglesia. En Hebreos 13:17 encontramos que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios ha dispuesto para las diferentes congregaciones del medio que tenga una persona que los dirija, que tenga un grupo de ancianos, un grupo de líderes, y nosotros debemos de sujetarnos, porque el deseo de uno, por ejemplo, es que ustedes crezcan espiritualmente. A mí me pasa cada vez que los exhorto y los animo a que se metan a los estudios bíblicos, ya sea fundamentos, principios, dones, que entren a estudiar en INSTE, por ejemplo, pero no es precisamente para vanagloriarme ni nada sobre cada uno de ellos, sino que simplemente, ¿verdad?, para que todos conozcan la verdadera palabra de Dios y no nos dejemos enseñar por falsos maestros que hoy día se ha puesto de moda. Entonces, para eso está el liderazgo, para velar por la sanidad, por velar por la unidad, para velar por el amor de Dios, que nosotros realmente nos llevemos bien, que nos entendamos, que nos perdonemos, que soportemos los unos a los otros, porque es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Pero también debemos de sujetarnos a los padres y a las personas que están en autoridad, por ejemplo, en un trabajo. Hay jefes, ¿verdad? Hay gentes superiores. Y lo encontramos en el libro de Colosenses 3:20, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo no sé si usted está en la condición de hijo hoy día y usted se está portando rebelde a los padres, porque ese espíritu no viene de Dios. Ese espíritu viene del mundo, y precisamente Satanás entra al corazón muchas veces de las personas, precisamente para que se subleven y se levanten para quitar la autoridad y tantas cosas más, pero ese no es el espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros padres, obedientes a los jefes, obedientes a las autoridades, y muchas veces no hay necesidad que la persona esté presente. Porque yo me puedo dar cuenta que las personas que conocen bien la ley de tránsito, por ejemplo, independientemente que anden donde anden, siempre la van a respetar. No se parquean en cualquier lado. No están obstruyendo el paso. Están respetando, y hablemos de la ley de tránsito, que es algo que nosotros estamos viendo a diario. No digamos las demás leyes. Pero las leyes de Dios debemos de respetarlas también. Hoy he hablado prácticamente de 5 principios. Y esos 5 principios más, los 5 o 6 que hablé anteriormente, ya me dan una gama de verdad de principios que yo debo de poner en práctica precisamente para tener una iglesia sana. Dice: los líderes han sido puestos en la iglesia para nuestro bien, para dar dirección y consejo al cuerpo de Cristo. La sumisión de un discípulo al consejo de su pastor o líder de la iglesia es una señal de crecimiento espiritual. Muchas veces el pastor me va a dar una orden que a mí no me va a gustar, me va a incomodar, pero como él está como autoridad, pues me corresponde pues obedecer, siempre y cuando esté enmarcada en la palabra de Dios, porque eso es nuestro reglamento, nosotros, las leyes que nosotros tenemos. No vamos a hacer nada que esté fuera de la palabra de Dios. Por eso tenemos límites. Entonces debemos de someternos los unos a los otros. Y vamos a encontrar en Proverbios 11:14 que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitamos nosotros como congregación tener líderes que estén preocupados por el crecimiento espiritual de su iglesia. ¿Qué pasa donde no hay consejo? Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Muchas veces, si yo me tomo el atrevimiento de tomar una decisión por mi propia cuenta, puede ser que no sea lo mejor. Pero si consulto con un grupo de personas maduras, con conocimiento, etcétera, etcétera, pues ellos me darán el consejo correcto.
Por ejemplo, si yo voy a comprar un terreno donde voy a sembrar tomate, por decirles algo, pues tendría que hablar con alguien que conoce para ver si realmente la tierra es buena para eso. Si yo voy a meterme a construir algo, una casa, un edificio, pues tengo que consultar con las personas correctas precisamente para que me digan si vale o no vale la pena hacer esa inversión. Pero también en el reino de los cielos tenemos que recibir consejo. Pero a muchos de nosotros no nos gusta escuchar consejo, porque todavía vivimos en la carne. Somos personas egocéntricas, somos personas idólatras, somos personas que queremos tener todo el conocimiento y toda la razón, y por lo tanto eso no nos ayuda precisamente a mostrar el carácter de Jesús. Piense en cómo están sus relaciones en la iglesia. Esa es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cómo están sus relaciones en la iglesia? ¿Está sujeto a sus hermanos de la iglesia? ¿Nos sujetamos los unos a los otros? Pues yo diría muy difícil. ¿Cómo puedo hacer para someterme más? Si yo estoy sometido, ¿lo estoy haciendo con gozo o lo estoy haciendo de una manera enojada, con ira, bravo, molesto? En Cristo, todos tenemos el potencial para someternos los unos a los otros. Por mi propia cuenta, definitivamente va a ser difícil. Pero en Cristo Jesús, todo es posible. Entonces, ¿por qué no me voy a sujetar al Señor? ¿Por qué no me voy a sujetar a su palabra? Porque entonces todo va a ser mucho más fácil. Y les hablo del último principio que dice, animaos los unos a los otros. Como congregación no debemos de descuidar estos principios, porque muchas veces uno amanece sin ganas de levantarse, a veces podría decir que uno amanece sin ganas de venir a la iglesia, a veces uno amanece sin ganas de orar, a veces uno amanece sin ganas de estudiar la palabra de Dios, uno amanece sin ganas muchas veces de ir a trabajar, ¿verdad? En el caso mío ya los años pesan, y entonces, pero en el nombre de Jesús yo me levanto, y me levanto con las ganas de hacer todo lo que yo había pensado no hacer. Entonces tenemos que estar animándonos. Muchas veces tenemos que animar a aquellos hermanitos que no vienen, que vienen ocasionalmente, que vienen eventualmente, aquellos hermanitos que vienen tarde, aquellos hermanitos que no están en una noche familiar, y aquellos hermanitos que no están estudiando la palabra de Dios. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Por eso en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:11, encontramos que dice, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El modo principal de dar aliento a un hermano es compartir con él el consejo que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Si queremos alentar a nuestros hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces estaremos preparados para hablar la verdad en amor. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Estamos hablando la palabra de Dios en nuestras conversaciones con otros creyentes? Porque muchas veces hablamos de trabajo, de dinero, de fama, de poder, de esto, de lo otro, pero de lo que menos nos sentamos a compartir es de la palabra de Dios. ¿Conocemos bien la palabra de Dios? Es otra pregunta que nos deberíamos de hacer, porque en estos tiempos que se han levantado falsos maestros y que las redes sociales no colaboran en ese sentido, podemos escuchar a personas que en vez de orientarnos correctamente, nos desorientan, porque a quién de nosotros no les gusta escuchar a un motivador, alguien que nos esté animando para hacer dinero, para hacer más esto, para hacer más lo otro, ¿verdad? Pero un verdadero maestro de la palabra de Dios nos va a estar exhortando y nos va a estar hablando precisamente cómo llevar una vida bajo las leyes, bajo las reglas o bajo los mandamientos que Dios estableció en su palabra. Ese es el llamado que Dios está haciendo en nuestro corazón esta mañana. Y quiero terminar con Juan 13, versículos 34 y 35, que dice, este es un mandamiento que todos lo conocemos, se nos ha mencionado ya varias veces, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si Dios, siendo Dios, lo dio todo por nosotros, porque nosotros no podemos obedecerlo.
En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa promesa deberíamos aferrarnos nosotros. Hay una promesa. Solo por fe lo puedo creer. Pero como dice, Dios nos ha amado. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene prejuicios y Dios nos ve con ojos de amor a todos. Porque entonces dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a su iglesia esta mañana. Y hoy quiero que se vaya a casa y que en el transcurso del día no se duerma sin antes preguntarse lo siguiente: ¿amo a todos los hermanos de la congregación de Renuevo de Jehová? ¿Qué es lo que está impidiendo que nos amemos los unos a los otros y sirvamos al reino de Dios? ¿Qué más tengo que hacer para mejorar mi relación los unos con los otros? Esa es la pregunta que nosotros debemos de estar dándole vuelta a nuestra cabecita y que no nos durmamos sin pensar en eso. Porque lo más seguro es que al salir de acá y las mismas presiones de la vida nos olvidemos de lo que se predicó y nos entramos en esa inmersión de la vida del mundo, porque ya tenemos hambre, hay que ir a comer, tenemos algún compromiso de tipo social y posteriormente nos olvidamos de lo que se predicó. Pero hoy yo los animo a que nos preguntemos si realmente amo a todos los hermanos de la congregación de Renuevo de Jehová. ¿Qué es lo que está impidiendo que nos amemos los unos a los otros y sirvamos al reino de Dios? ¿Qué más tengo que hacer para mejorar mi relación los unos con los otros? Pongámonos de pie y oremos. Digámosle: Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias porque tú dispusiste en mi corazón, como cada domingo, venir a congregarme. Porque tu palabra es bien clara cuando dice que no dejemos de congregarnos los unos a los otros, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y Señor, esta mañana yo te puedo decir, Señor, que esta palabra nació en el corazón tuyo, que yo únicamente le he dado a conocer, Señor, como un siervo tuyo. Porque qué tan necesario e importante es, Señor, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Pero para ello, Señor, tengo que pagar el precio. Tengo que esforzarme y muchas veces sacrificar algo, como la comodidad, para poder estudiar tu palabra de Dios. Tener un tiempo de comunión, Señor, pero una comunión muy profunda contigo. Hacer un estudio profundo de tu palabra para conocer la verdad que tú estableciste, Señor. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento hablaste a través de los profetas, hoy, Señor, en el Nuevo Testamento nos has hablado a través de tu Hijo Jesús, Señor. ¿Y por qué no decirte gracias, Señor? Gracias, Señor, porque yo no puedo decir lo desconocía. Gracias, Señor, porque en tu palabra están las leyes, están los mandamientos, los decretos que como iglesia y como hijo tuyo y como siervo tuyo, Señor, yo debo de practicar. Ayúdame, Señor, porque necesito que tu Espíritu Santo dentro de mí sea el que me fortalezca, el que me anime, Señor, y que esté ahí enseñándome, instruyéndome, redarguyéndome y corrigiéndome, Señor, precisamente para poner estos principios en práctica los unos a los otros. Entender, Señor, que tenemos que tener el mismo sentir, que debemos de amarnos los unos a los otros, pero que si alguno de nosotros falla, Señor, con mansedumbre, con humildad, ahí sí que restaurarnos, Padre, porque ese es el llamado que tú le has hecho a tu iglesia, que seamos luz del mundo y que seamos sal de la tierra. Gracias, Señor, por esta palabra. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte